empezar con el tema de las maldiciones generacionales, lo primero que vamos a ver es la definición que encontramos en casi todos los estudios, en casi todas las iglesias que se enseña este tema. Y la definición básica podría ser la siguiente: se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencias de estos que heredamos de nuestros padres. Es decir, que los hijos podemos practicar un pecado fruto de la atadura espiritual provocada por la práctica de por parte de un antepasado nuestro. Entonces, lo que viene enseñando muchas iglesias es que muchas personas de nosotros tenemos problemas o estamos atados a alguna serie de pecados o prácticas contrarias a la voluntad de Dios, no porque nosotros queremos, sino porque nuestros padres lo hacían y nosotros automáticamente tenemos un vínculo. Es decir, como mi padre era un alcohólico, pues en mí se ha hecho una atadura espiritual que hace que yo tenga esa maldición, y lo que muchos pastores están enseñando es que el espíritu de alcoholismo pues está en mí o me persigue, o si mi madre fue prostituta, pues a mí el espíritu de lujuria o el espíritu... Y le ponen esos nombres, espíritu de algo, y parece que los llevamos ya, nacemos con ellos porque lo heredamos de nuestros padres. Esa enseñanza se ha ido infiltrando dentro de la iglesia y es realmente fruto de un pasaje de las Escrituras. Para no decir simplemente que es una mentira, yo quiero leer el texto que ellos utilizan para enseñarlo. Porque hay un texto de la palabra que mal interpretado da a entender esto. Y ese texto aparece dos veces. Aparece primero en Éxodo 25, que es donde vemos, entre otras cosas, los 10 mandamientos. Y después, posteriormente, también se repite en Deuteronomio. En Éxodo 25, atentos porque dice lo siguiente. Y esta es la base de la enseñanza de las maldiciones generacionales. Dice: no lo adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Está hablando Dios de esos mandamientos en los que uno de aquellos era que no se hicieran imágenes y que las adoraran. Dice: yo soy un Dios celoso. Dice que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y de ese versículo, sobre todo en esa parte en la que dice yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es la parte principal en la que ellos dan a entender que el castigo de nuestros padres no solo pasa a nosotros, sino que pasa hasta la tercera y cuarta generación. Pero antes de nada, y yo quiero aclarar un punto, aquí Dios no acaba diciendo que castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y punto. Él acaba diciendo una cosa importante. Dice: hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y luego veremos qué quiero decir con eso. El texto ese aparece otra vez y ellos refuerzan su enseñanza con el otro pasaje que está en Deuteronomio. Es el mismo texto en realidad. Deuteronomio capítulo 5 versículos 8 al 10 dice lo siguiente: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, vamos a entender dos cosas. La primera cosa que yo quiero hacer es explicar lo que realmente ese texto quiere decir, la lógica de ese texto, y luego desmenuzar un poquito el texto para entender lo que toda la Biblia nos dice sobre esto. Porque si solo estuviera ese texto, la duda sería grande. Pero si nosotros miramos toda la Biblia, que es lo que todas las veces hemos dicho aquí dentro, y es lo importante, que la Biblia se interpreta con la Biblia, y que cada vez que tenemos dudas sobre algún tema y queremos saber más sobre algún tema, lo que tenemos que hacer es mirar toda la Biblia. Porque Dios no habla solo en un texto, sino que Dios normalmente, cada enseñanza que nos quiere dar, la refuerza a lo largo de toda su palabra. Entonces nosotros tenemos que ver todo lo que dice la palabra para entender ese texto. Pero la primera cosa que tenemos que ver, Dios no ha dicho simplemente que castigará a los que lo aborrecen o a los que cometen iniquidad, o la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Él ha añadido una cosa, y sobre todo en Deuteronomio se ve más claro. Él dice que, vamos a esa parte en la que dice: el Señor tu Dios, yo soy Dios celoso, castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen.
Y luego no dice solamente eso, él en esta parte de Deuteronomio lo complementa, diciendo que, pero muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo que Dios está diciendo es, claro que voy a castigar a hasta la tercera y cuarta generación de los que me sigan aborreciendo. Eso es lo que está diciendo Dios. El Padre me ha aborrecido. Si el Hijo me aborrece, lo voy a castigar. Y si la tercera y cuarta generación me sigue aborreciendo, lo voy a castigar también. Porque luego veremos lo que Dios quiere decir, y ya os adelanto que más adelante lo que Dios va a decir es que yo voy a castigar a quien peca. No a quien es hijo de quien, sino a quien peca. Lo que Dios está diciendo es, yo castigaré hasta la tercera y cuarta generación mientras me sigan aborreciendo. Pero, ¿qué dice luego? Pero yo tendré misericordia de millares, de los que me amen y guarden mis mandamientos. En este texto no se va a ver tan claro y por eso luego iremos al resto de la Biblia, pero lo que Dios está queriendo decir es que si el Padre peca y el Hijo luego peca, claro que lo voy a aborrecer también, tanto al Padre como al Hijo, y si el Nieto peca, también lo aborreceré. Pero si el Padre peca y el Hijo quiere guardar mis mandamientos, yo mostraré misericordia. Y luego veremos que Dios va diciendo a través de la palabra que Él no va a culpar al Hijo por la injusticia del Padre, y lo vamos a ver claramente. Cuando Dios se refiere a esto, está hablando más de otra cosa. Hermanos, cuando nosotros tenemos que aplicar la lógica a ese texto, también tenemos que entender, no se trata de una condición irreversible, sino de un principio. Es una expresión de causa-efecto. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, si mi padre era un alcohólico y yo nací en esa casa donde el padre era un alcohólico, bebía todos los días, estaba alcoholizándose todos los días, yo no es que tenga una maldición que me persigue, pero lo que sí tengo es una palabra muy importante que se llama influencia. Y es muy probable que yo humanamente tenga tendencia al alcohol porque mi padre lo ha presentado como una práctica habitual. Es decir, si mi padre y mi madre fuman desde que yo tengo uso de razón tabaco, aunque mi padre y mi madre me digan que no fume, yo habré asimilado que el tabaco es algo normal y común. Y no es que yo tenga una maldición, sino que la influencia de mis padres va a provocar que yo tenga más tendencia a eso. ¿Qué más podemos tener aquí? Una madre drogadicta. No es que el hijo acabe siendo una generación maldita, pero el tener una madre drogadicta en casa supondrá una mala estabilidad económica, una mala estabilidad emocional, una mala estabilidad en la educación del niño. Y eso va a traer que seguramente el niño tenga problemas para sociabilizar con las personas, tenga tendencias de ser rebelde, no sea emocionalmente estable ni espiritualmente estable, no por una maldición, sino porque ha tenido una carencia en casa. Y eso ha tenido consecuencias, son causa-efecto. Si mi padre era un maltratador y trataba mal a mi madre, no es que yo tenga una maldición que me persigue, sino que eso traerá efecto en mi vida. Mi manera de tratar a las personas, mi manera de entender el matrimonio, mi manera de relacionarme con hombres o con mi padre. No es que yo tenga una maldición, sino que esa causa, el pecado de mi padre, ha tenido efectos en mi vida. Es causa-efecto, es influencia. De ahí salen proverbios o dichos populares que tenemos en nuestro país como de tal palo, tal astilla. No es una maldición hereditaria, sino es que lo has visto desde el principio. Naciste en una casa donde se comunican a gritos. Probablemente no vas a ser una persona que dialoga mansamente, sino tendrás tendencia a ser una persona que también grita, porque es lo que has visto en tu casa y has entendido que hablar gritando es lo normal. Pero no es una maldición. Es la influencia de un pecado en una casa que ha tenido consecuencias en un hijo. Pero que, como veremos luego, si ese hijo conoce al Señor, él va a tener libertad para decir, yo ahora soy nueva criatura. Y aquí no entra ninguna maldición ni consecuencia que valga. Lo que vamos a hacer ahora es, además de esos textos, vamos a ver textos bíblicos que muestran que esto no es una sentencia para próximas generaciones. Y que Dios no castiga a un hijo por el mal que hace un padre, porque eso sería injusto. Si Dios condenara a cada hijo por el mal de nuestros padres, significaría que aunque yo hoy quisiera adorar a Dios, mejor ya me voy al mundo, porque yo igualmente estoy condenado por lo que mi padre ya hizo, mi antepasado más directo hizo. Pues no tendría sentido estar hoy en la iglesia, sería ilógico. Decir, ¿para qué voy a adorar a Dios si yo ya estoy sentenciado, yo ya estoy maldito? De ahí inventaron el qué, pues quebremos, ¿no?
Un montón de cultos de liberación y de oración y de intercesión en las que se busca quebrar maldiciones hereditarias. En las que se cantan canciones de romper cadenas, desatar cadenas, oraciones intensas donde la gente grita, el pastor te pone la mano en la cabeza y todo espíritu de tu padre, todo espíritu de brujería, todo espíritu de borrachera sale de tu vida. Y parece que los pastores han olvidado que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Y que si el pastor me tiene que liberar de cosas de mi pasado, lo que el pastor está indirectamente enseñando es que Cristo no libera a la gente. Es que el Espíritu Santo no nos hace totalmente libres. Y que solo nos libera un poco, porque si realmente tenemos que ser más liberados por otras personas y por otras oraciones o por otros pastores o por otras prácticas, significa que no somos libres. Pero si realmente lo que dice la palabra es que aquel que está en Cristo es libre, yo ya no necesito ni cultos de liberación, ni oraciones para que me saquen demonios, ni rotura de maldiciones, porque en Cristo, si el Hijo os libertare, verdaderamente sois libres. Miren textos que refutan esto. En el propio libro de Deuteronomio, el capítulo 24, el versículo 16, mire que dice claramente: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. ¿Ven la sencillez? ¿Ven la facilidad en la que Moisés escribe ese pasaje? Ni los padres pagarán por lo que los hijos hagan, ni los hijos pagarán por lo que los padres hagan. Cada uno pagará por su propio pecado, porque Dios es justo. Y cada uno será sentenciado por su propio pecado. No solo aparece en Deuteronomio. Ezequiel capítulo 18, versículos 2 al 4. ¿Qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comerán las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? Y mira que lo que dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel lo llama proverbio. No lo llama palabra de Dios. ¿Qué quiere decir el profeta con esto? Que la propia nación de Israel había tomado ese texto y lo había mal entendido y había sacado un proverbio, un dicho popular, y era que los hijos pagarían las consecuencias de los actos de los padres. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? ¿Cómo lo sé? Que hasta los propios discípulos vieron a un ciego y le preguntaron al Mesías: ¿quién pecó, él o sus padres? Y Ezequiel no lo llama palabra ni doctrina, lo llama proverbio. Dice: ¿qué queréis decir al usar el proverbio? Los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera. Pero miren que dice, inspirado por Dios el profeta: vivo yo, declara el Señor, que no volveréis a usar más ese proverbio en Israel. Dios da una orden: ya basta de condenar a los hijos, ya basta de decir que los hijos están pagando por los actos de los padres. Dice: ya basta de usar ese proverbio en Israel. Y entiendo yo que cuando se refiere a Israel, se referiría también a nosotros. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Mire qué sencillo lo hace Dios. Aquí uno no va a pagar las consecuencias de otros. Ni la mujer la del esposo, ni el esposo. Así que también te digo una cosa: no valdrá esa excusa de: yo quería ir a la iglesia pero mi esposo no quería, yo quería ser creyente pero mi esposa no me dejaba, yo quería adorarte pero mis padres no me dejaban. Dios va a decir: aquí no vamos a cargar culpas unos de otros. Cada uno va a rendir cuentas por sus propios hechos. Que desde Génesis ya estáis culpando a alguien porque en el fondo os es más cómodo. Cuando la realidad sería: a mí no me apetece ir a la iglesia, pero me queda mucho más bonito delante del pastor decir: es que tengo un compromiso con la familia de mi marido, que no es creyente y tengo que cumplir porque tengo que ser sabia, pastor. Sí, y es muy sabio decirle a tu marido: cada vez que algo haya antes que Dios, voy a ir detrás. Es muy sabio. Sigue edificando tu casa así, verás que pronto Dios reina. El profeta dice: ya basta de usar ese proverbio. Cada persona que peque, esa morirá. Es decir, nosotros vemos textos de Corintios porque todos pasaremos por el tribunal de Cristo. Y dice: cada uno rendirá cuentas por sus obras. Jesús, lo vimos la semana pasada, si no me equivoco fue también el jueves, Jesús diciendo: por vuestras palabras seréis justificados o condenados. En ningún momento intervienen acciones de terceros. Siempre son nuestras palabras, nuestras obras, nuestros pecados, nada más.
Nada más. Por eso te digo una cosa, deja de comparar el pecado de uno y de otro, deja de justificar tus malas acciones con la de los otros. Yo trato mal porque me tratan mal, yo soy así porque eres así. Oye, Dios no le va a servir de excusa. Para ti tu conciencia sí, pero a Dios no le va a servir de excusa. Porque Jesús también podría haber dicho, ¿sabes qué? Yo no morí al final en la cruz porque mira, me abandonaron, me vendieron. Y Él dijo, no, yo haré mi parte. Yo no estoy aquí para decir que yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Es como ese esposo yo seré un esposo que ama a mi esposa como Cristo amaba a la iglesia cuando mi esposa sea sumisa. No, tú tienes que ser como ese marido, aunque tu esposa sea la peor. Porque tú no tienes que ser ese marido cuando tu esposa cumpla su parte. Tú tienes que ser ese marido porque de lo que vas a rendir cuentas ante Dios es del marido que tú has sido, no de la esposa que ha sido tu mujer. Yo voy a ser una esposa sumisa cuando mi marido me ame como Cristo. Ese es tu problema, pero a Dios no le va a valer. Tú vas a tener que ser esa esposa aunque tu marido no sea el marido que todo el mundo desea o el marido que las escrituras dicen. Yo seré un buen hijo cuando mis padres... Esa gente que dice, ¿yo cómo voy a orar si mi padre no ora? Es cómodo, ¿verdad? Es fácil, te sienta bien esa excusa. Tú tienes que orar aunque tu padre no ore. ¿Yo cómo voy a leer la palabra si mi padre no lee la palabra? Porque tú tienes que hacer tu parte. Nosotros no estamos aquí para... ¿Cómo voy a evangelizar yo si el pastor no evangeliza? ¿Desde cuándo? ¿Cuánta gente usa esas excusas? No nos comparemos. Miremos la palabra, miremos a Dios, miremos lo que tenemos que hacer y hagámoslo independientemente de lo que el resto haga, porque rendiremos cuentas de lo que hemos hecho, no de lo que los demás no han hecho. Pastor, es que nuestra iglesia es así, pero las otras son así. No te compares, compárate con la Escritura. Pero me dicen que somos legalistas, pero me dicen que somos radicales. Compárate con la Escritura y te digo una cosa, nuestra iglesia, a la luz de lo que es la Biblia, no es ni legalista ni radical. A lo que es la Biblia somos básicos. Así que pregúntate a los que son un poco más liberales, ¿qué son? Una frase que me gusta mucho de Paul Washer es la siguiente. Paul Washer una vez dijo, lo que hoy para muchos es cristianismo radical, a la luz de la palabra es cristianismo básico. Hoy tú le dices a alguien, oro cada día, leo la palabra cada día, intento vestir con modestia, intento abstenerme de prácticas mundanas, no tengo novia porque me quiero mantener puro, hasta que no me case no me van a tocar, ¡wow! Eres un radical. No, eso es cristianismo básico, es lo que la palabra de Dios pide, no es radical. Claro, el problema es que hoy tenemos la media, la estamos comparando con la iglesia media de hoy, y ese es el error. Porque si la comparáramos con la iglesia media de hace 100 años, nosotros seríamos una iglesia liberal, Si hoy entrara aquí un pastor de hace 100 años, miraría nuestra iglesia, que nosotros creemos que es muy santurrona, y diría, esta iglesia es muy liberal. Yo le diría, mejor no te vayas a algunas del barrio. Pero yo no me tengo que quedar tranquilo porque en la media yo soy santurrón. ¿Por qué siempre miramos lo mal? ¿Sabes por qué? Porque el ser humano siempre quiere hacerlo mediocre. A ver, ¿qué es lo justo para probar un 5? Cuando Dios nos ha pedido un 10. Dios quiere excelencia. Dios no dice, haced lo justo. Dios dice, sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Él dice que nosotros tenemos que llegar no a la estatura de la iglesia de hoy, dice que tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Ojo que Él es la media, Él es el modelo. Y a la estatura de Cristo, te aseguro una cosa, nosotros no somos legalistas, ni santurrones, ni radicales. Estamos muy lejos de ser lo que un creyente debería ser. Todos, del pastor hasta la oveja, todos. Miren lo que dice Juan 9:1-3, y ya conocemos este texto. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nadie ha pecado, no son consecuencias de que el padre haya hecho algo malo. Ahora te nace un niño con síndrome de Down en la iglesia y la gente te mira con recelo como seguro que tenía pecado. Es un castigo. Y ojo, que estás llevando castigo a un hijo, Te estás metiendo en un terreno peligroso. Porque la palabra no dice que los hijos que tienen con todas las facultades son herencia del Señor. La Biblia dice claramente, herencia del Señor son los hijos. Todos. Con síndrome de Down o sin síndrome de Down. Cojos
o con 2 piernas finas, mancos o con 2 brazos, tuertos o con una vista plena. Herencia del Señor son los hijos. Es tanta bendición un hijo que ve como un hijo ciego, un hijo que escucha como un hijo sordo, un hijo que habla como un hijo mudo. Es tanta bendición. Y no hay que atormentarse. Mira, seguro que ha sido culpa de mis pecados. Dejen de cargarse con una culpa que no es. Que Dios no va a traer a la próxima generación un castigo que nosotros merecemos. Tanto el alma del Padre como del Hijo son mías. El que peque, ese va a morir. Sí que es cierto que si somos unos padres que tenemos tendencia a una vida pecaminosa, vamos a influir negativamente. Yo no voy a traer a mi hijo ni una maldición ni una bendición, pero yo puedo ser una gran influencia espiritual en la vida de mi hijo. Si yo lo llevo a orar, si yo lo llevo a buscar a Dios, si yo hago la parte que la Biblia me demanda de enseñarle la ley de Dios, la palabra de Dios, conducirlo en los caminos de Dios, yo no voy a llevarle una bendición, pero lo estoy conduciendo y a ser una buena influencia. Pero si yo no oro, me lo llevo siempre de paseo, uso palabras malsonantes en casa, soy un testimonio en la iglesia y un mal testimonio fuera, no es que mi hijo tenga una maldición por mi pecado, es que la influencia. Así hay muchos hijos de pastores. No es una maldición, es que el mal testimonio de un pastor de ser diferente en la iglesia, ser fuera, hace que el hijo no quiera saber nada de Dios. Esta enseñanza sobre las maldiciones generacionales ha promovido 2 cosas. Ha promovido más, pero estas son las 2 para mí principales. La primera, los famosos cultos de liberación y de ruptura de maldiciones generacionales, que eso sí que son prácticas que no aparecen en ningún momento en la palabra de Dios. No hay ningún texto en la palabra donde haya un culto de liberación, un culto de romper ataduras espirituales ni cosas parecidas. Y la segunda cosa que ha promovido esta enseñanza es que desde Génesis 3 las personas sigan culpando a algo o a alguien en lugar de asumir las consecuencias de sus propios actos. Eso nos ha vuelto gente cómoda en sus pecados y decir: pastor, usted no conoce mi vida, me juzga sin conocer mi pasado y no tengo que conocerlo. En teoría eres una nueva persona en Cristo. ¿Hasta cuándo vas a estar cómodo siendo una maleducada, una orgullosa, una soberbia con mal carácter y temperamento, culpando a lo mal que te ha tratado la vida? Porque hay gente que lo ha tratado peor y es educado, manso, tiene dominio propio. ¿Saben por qué? Porque han nacido de nuevo. Así que mirar atrás para seguir culpando el mal carácter, tenemos que mirar dentro y preguntarnos: ¿he nacido de nuevo? Porque si he nacido de nuevo, el pasado quedó atrás, todas las cosas son hechas nuevas. A mí cuando la gente me viene con mal humor y me dice: es que a mí me trataron muy mal, a mí la vida me trató mal, a mí mis padres no me quisieron. ¿Y qué está? Si cada uno contara aquí el repertorio de vida que ha tenido atrás, unos más, otros menos, todos tendríamos excusa para ser la peor persona de la tierra. No creer en el amor, no querer estar casados por lo que hemos visto en nuestras familias, no creer en el matrimonio por lo que hemos visto en nuestros padres, no creer en las mujeres por lo que ya nos han hecho en el pasado, o no creer en los hombres por lo que ya nos han hecho, pero le hemos dado otra oportunidad al amor, otra oportunidad al matrimonio, otra oportunidad a la amistad, otra oportunidad a la iglesia, porque no culpamos al pasado, sino que vemos el presente, el nuevo presente que ha hecho Cristo en nosotros, y miramos al futuro que nos tiene preparado. Ahora mi lengua, no culpo al pasado de mi manera de hablar. Mi lengua se ha convertido, mi corazón se ha convertido, mi mente se ha convertido. Y se tiene que notar en cada área de mi vida. Conclusiones rápidas y concretas para entender lo que realmente pasa en las personas y no son maldiciones generacionales. Número 1, tenemos que recordar: nacemos muertos en delitos y pecados. No hay maldición que valga, es que ya nacemos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, una noticia: no es que nazcamos con una maldición generacional, es que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacemos pecadores. Número 2, nuestro corazón ya está inclinado al mal por naturaleza. No es fruto de la tercera o cuarta generación, es fruto del pecado. Génesis 6:5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. No era fruto de una maldición generacional, era el pecado que había entrado a la humanidad que ha hecho que el ser humano tenga tendencia a hacer lo que está mal. Número 3,
Solamente por la intervención divina de Dios nacemos de nuevo. Como citan los profetas, se nos quita el corazón de piedra y se nos coloca un corazón de carne. Como dijo Jesús en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, nacemos con una tendencia al pecado y a hacer lo malo, pero a veces por la misericordia de Dios, Dios se nos presenta y nos hace nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es lo que otros profetas como Jeremías dicen: yo quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré en él mi espíritu para que andéis en mis caminos. Pero es una obra que solo Dios puede hacer. Número 4, ya no tenemos una inclinación natural hacia el pecado en nuestra nueva naturaleza. Es decir, si dices que has nacido de nuevo, pero sigues teniendo inclinación al pecado, no has nacido de nuevo. Porque primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9, el apóstol Juan dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, si todavía tienes la tendencia, si todavía estás atado a la pornografía, a la masturbación, a la sexualidad, a la fornicación, al adulterio, a la ira, al enojo, al rencor, a la rabia, no es que tengas un problema, es que no has nacido de nuevo, porque dice la palabra de Dios que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y esa parte a mí me encanta: no puede pecar. No es que esté prohibido como una norma decir no puedes, es que de él no sale. Os digo lo siguiente: una persona que ha nacido de nuevo, que no ha nacido de nuevo, cuando alguien le hace algo, él tiene rencor y lo puede guardar. Pero una persona que ha nacido de nuevo, aunque quiera tener rencor, dice: es que no puedo tener rencor contra ti, no me nace, no me sale. Ya no soy yo esa persona. Antes tendría rencor y hoy, sin embargo, tenemos una iglesia que lucha contra el rencor, lucha contra la ira. Ayúdame a perdonar, ayúdame. ¿No te das cuenta que todavía es natural en ti lo malo? ¿Por qué hay que luchar tanto para algo que no tendría que ser una lucha? ¿Cómo puede ser que alguien, imagínate a Jesús diciendo: ayúdame a amarlos, ayúdame a perdonarlos, ayúdame a cuidarlos? ¿Debería nacer de ti? Si realmente el amor de Dios está en tu corazón, no debería ser un problema perdonar. Yo no hay nada que me cueste menos entender que una iglesia que pide ayuda a Dios para perdonar. Es como decir: entonces Dios ya no está en ti, porque si Dios estuviera en ti, perdonar no sería un problema. Así que es momento de empezar a hacernos preguntas. ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué sigo siendo rencoroso? ¿Por qué sigo siendo orgulloso? ¿Por qué sigo siendo soberbio? Ay, pastor, todo el mundo tiene un aguijón, no me vengas con tonterías. No, hermano, tenemos que empezar a analizar si hemos nacido de nuevo. Tenemos que empezar a preguntarnos si la simiente de Dios está en nosotros. Punto 5. Tenemos igualmente que negarnos a diario a nosotros mismos. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es que tenga que hacer un culto de liberación, es que cada día tengo que luchar contra mí. No es un culto de liberación. La gente hoy de las iglesias carismáticas cree que va a ir a un culto de liberación y va a salir de ese culto: ¡ay, me he quitado un peso de encima! Ya soy una nueva persona, ligera como una pluma. No, es una lucha diaria. Diaria. Esa gente se acaba dando cuenta que cada mes tiene que celebrar un culto de liberación, y es por eso que las iglesias pentecostales suelen tener uno a la semana. Y normalmente se cae al suelo la misma hermana, ¿te das cuenta? Si vas a esas iglesias te darás cuenta que la que rueda, cae, grita y la que es liberada es la misma semana. Y es la misma hermana. Y a veces la líder de alabanza o la líder de los niños que dices: o esa hermana finge, o tenemos una endemoniada aquí dirigiendo el coro. Porque cada semana rueda la misma, hermano. En mi iglesia, cuando nosotros congregábamos en una iglesia pentecostal, siempre se caían los mismos. Es que a la hora de rodar eran los mismos. Parecía que los otros éramos unos ineptos, fríos, vacíos del espíritu. Pero en cuanto sonaba la flauta espiritual, hermano, rodaban las mismas hermanas. Ya las buscabas, diciendo: ya empieza el show del zapateo. Empieza a rodar siempre las mismas. Y lo mejor es que yo, cuando miraba a esas hermanas fuera, son las que tenían la lengua más larga,
son las que peor hablaban del pastor, son las que criticaban más a la gente, eran soberbias. Y yo digo, ¿cómo puedes rodar llena del Espíritu Santo aquí y poner a parir a tu pastor ahí? ¿Cómo puedes hablar lenguas de fuego, raras, que yo creo que son espíritus, lo que no voy a decir cuáles? Pero yo he llegado a esa conclusión. Yo creo que es algo espiritual, pero no me arriesgaría a decir que es el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes hablar esas lenguas que parece que el Espíritu Santo te domina tanto, pero luego hablar mal de tus hermanos? ¿Cómo puede ser algo tan ilógico decirme que aquí Dios te gobierna y fuera que lo dejas aquí dentro? Vienes a vivir experiencias místicas y luego eres la misma pecadora afuera. No, hermano, al que Dios gobierna de verdad, la persona que es llena del Espíritu Santo, que es otra enseñanza que daré, si puedo, la semana que viene, qué significa ser lleno del Espíritu Santo. La persona que es llena del Espíritu Santo no se nota solo en la iglesia. Es más, donde menos se nota es en la iglesia, porque en la iglesia simplemente venimos a escuchar la palabra, a alabar a Dios y a rendir culto a Dios, pero se va a notar fuera, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, con nuestra familia. Ahí se nota quién está lleno del Espíritu Santo. Y no porque andemos rodando y gritando, sino porque somos lo que tenemos que ser a la luz de la palabra. Pero la lucha es diaria. Cada día hay que negarse a uno mismo y tomar su cruz. Número 6, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Tenemos que entender algo. Nosotros no es que hayamos solamente nacido de nuevo y ahora no tengamos esa tendencia directa al pecado, pero seguimos siendo un cuerpo carnal y tenemos luchas. Mira lo que dice Pablo, Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. ¿Te has dado cuenta que a todo lo llama idolatría? Nosotros creíamos que idolatría era solo montar una figurita de yeso y llevarla en Semana Santa a hombros. Pero Pablo, mira lo que dice: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia. Todo eso dice que Pablo, ¿qué es? Eso todo es idolatría. Pero ¿cómo, pastor? Sí, ¿sabes qué se está idolatrando? Tu propio deseo. Tú eres tu ídolo. Porque cuando tú pones tus propios deseos por encima de la voluntad de Dios, le estás diciendo a Dios: yo me adoro a mí, a lo que a mí me apetece, a hacer mi voluntad. Yo estoy en primer lugar, yo soy mi Dios. Y por eso Pablo dice: quien hace todo eso es idolatría. Porque no está adorando a Dios, porque está adorando a otro Dios. No uno de barro, no uno de madera, sino que está adorando a sí mismo. De ahí la famosa frase: todo el mundo adora algo. Solo que quien no adora a Dios adora cualquier otra cosa, pero todo el mundo adora a alguien. Y la tendencia del ser humano hoy, incluso del más ateo, es adorarse a sí mismo. Por eso tienes a 30.000 personas, a millones de personas en los espejos de los gimnasios, preocupados porque están perdiendo masa muscular, haciéndose fotos, midiendo cada centímetro, viendo si suben cada día 5 kilos más de peso, viendo cómo se marca cada músculo, cada bíceps, cada tríceps, cada cuádriceps, músculos que ni sabíamos que existían. No, me ha salido un músculo aquí en la ingle, me ha salido un músculo en el dedo gordo del pie y lo voy a trabajar y se ponen nerviosos porque hay gente que se va de vacaciones y en vez de buscar una iglesia lo primero que preguntan: ¿dónde hay un gimnasio cerca? Pues estoy de vacaciones, pero hay que cuidar el cuerpo porque... No, hermano, culto al cuerpo, culto al cuerpo. La gente cree que tomo Herbalife, me cuido por salud. No es por salud, hermano. Vale, yo a lo mejor he llegado a un peso que por salud tengo que adelgazar. Pero cuando una persona se obsesiona, no es por salud, seamos sinceros, es por vanidad. Es por verse bonito, es por cumplir con los patrones de belleza de este mundo que nos ha vendido Women's Secret, que nos ha vendido los ángeles estos de las pasarelas de moda que andan en bikini, que son todos modelos brasileñas y estas chavalas que luego sales tú y dices, ves a tu mujer, no es el ángel de la tele. Luego ven los vigilantes de la playa, ahora han hecho la peli nueva. Sale La Roca. Sale luego el chavalito este que hizo lo de Camp Rock, o estas para críos, que ahora se ha puesto Tomasas. Que tú ves esto y dices, pues yo socorrista no seré. Yo socorrista no voy a ser. Y entonces, ¿qué pasa? Una generación acomplejada. Chavales que no van al cole, no saben leer, no saben de literatura, no saben de gramática, no saben matemáticas, no saben la historia ni de su propio país, no saben 4 ríos de su provincia. Pero te saben decir, no se pueden mezclar carbohidratos con hidratos por la noche, no se puede mezclar tomate con la salsa, no se puede mezclar... no sé, parecen todos dietistas ahora.
Culto al cuerpo. Culto al cuerpo. Tontos como un zapato, pero guapos. Guapos. Que los miras a la cara y decía, Clicia, íbamos en el Esparo y decía, hoy me tengo que acercar a las caras. ¿Es tío o tía, no? ¿Qué es? Todas las cejas perfectas, todo perfiladito. Digo, ¿es tía o es tía? Porque los pantalones son de tía. Hoy, Clicia, yo íbamos debatiendo, había una pareja delante y ella diciendo, 2 chicas, es un chico, 2 chicas, es un chico, 2 chicas. Digo, no, tiene un poco de barba, era un tío. Pero el cuerpo por detrás era una mujer. Un culto al cuerpo, a la moda, a la belleza, eso es idolatría. Eso es idolatría. Ese yo creo que es lo peor que vemos hoy. Número 7. Debemos recordar, sabiendo que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Cuando nosotros estamos en esa lucha, cuando nosotros buscamos ese proceso de santificación, cuando nosotros buscamos limpiarnos de nuestro pecado, hay algo que tenemos que tener presente. Que aunque parezca y realmente soy yo el que hace esa parte activa, hay alguien que también está haciendo esa parte en mí y ese es el propio Jesucristo. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Miren la unidad. Pastor, Pablo ha dicho que nos tenemos que ocupar en nuestra salvación, sí, pero es que también ha dicho que el que se va a ocupar es Dios, porque Él va a hacer tanto el querer como el hacer. Y número 8, recordando en todo tiempo que somos nuevas criaturas y todas las cosas viejas ya pasaron. ¡Qué maldición hereditaria! ¡Qué cosas de mis padres! Soy una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas. Y número 9, teniendo la certeza que en Cristo somos completamente libres, como dijo Él en Juan 8:36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Conclusión, el texto de Deuteronomio, el texto de Éxodo no está diciendo que nosotros vamos a pagar por los pecados de nuestros padres, ni que estamos cargando un castigo o una maldición hereditaria, sino que si nosotros vamos a seguir los pasos de nuestros padres que pecaron, pues también pagaremos las consecuencias. Por eso Dios ha dicho, yo pagaré hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Es decir, tú quieres seguir los pasos de tu padre, pues el mismo castigo que le espera a tu padre en la eternidad, te espera a ti. Pero tú quieres obedecer a Dios, entonces para ti hay misericordia. Porque ¿qué ha dicho Ezequiel? El alma del Padre y del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Entonces, hermanos, nosotros en Cristo ya somos nueva criatura. No tenemos que mirar a nuestros padres pensando que nos persigue un demonio que ellos cargan. No es así. Ya tenemos bastante con nuestros propios pecados. ¿Para qué mirar al de nuestros padres? Si yo a veces miro a los míos y parece que en vez de coger lo malo de uno, he cogido lo peor de cada uno. Yo he cogido lo de los dos. Y en mí se ha hecho un monstruo peor. Yo veía cosas malas en mi padre, veía cosas malas en mi madre, y yo digo, madre mía, un día me miré en el espejo y dije, lo peor de cada uno lo tengo yo, entonces yo soy un monstruo peor. O sea, mi padre tenía cosas malas y buenas, mi madre cosas malas y buenas, y yo cogí una vez todo lo malo. Se ha hecho un bicho muy feo. Pero ahí llegó Cristo. Sacó un corazón de piedra, puso un corazón de carne. Yo iba encaminado al mismo destino que mis padres. No por una maldición, sino por la influencia de ser ellos quienes eran y yo aprender de ellos. Pero Cristo me dijo, para ti tengo otro destino. Me hizo nacer de nuevo. Empezó a santificar mi vida, está santificando mi vida, y para mí ya no hay una maldición, para mí hay una bendición, y por eso las bendiciones tampoco son hereditarias, porque la palabra de Dios dice que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en Cristo. No soy bendito por mis padres. Es más, papás que son buenos cristianos no van a llevar a sus hijos al cielo. Depende del trato que ellos tengan mañana con Dios. Nosotros haremos nuestro mejor trabajo, pero hay muchos padres que hacen un buen trabajo y el hijo se desvía. Es la realidad. Amén. Así que, hermanos, tengamos paz en Dios. No tenemos maldiciones generacionales, tampoco tenemos bendiciones generacionales. Tenemos cada uno nuestra propia historia con Dios, y rendiremos cuentas cada uno por nuestros propios pecados. Amén. Ahora sí que les